El anhelo de nuestros corazones cuando llegamos a un retiro, a un congreso, es que lo que hemos buscado de parte de Dios realmente dé fruto y un fruto abundante. Y que como es parte del lema, podamos ser transformados a su imagen. Eso es lo más importante. Gracias, Angélica, muy buena tu conferencia. Y qué bueno que la dio una psicóloga, porque yo creo en la psicología, en la psiquiatría, pero lo que sí creo es que eso no funciona si Dios no está de por medio. Porque al interior del ser humano, la medicina o lo que sea no puede, a no ser que Dios esté obrando, y especialmente en las enfermedades almáticas. Es Dios el que realmente nos sana y el Dios quien nos libera, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero continuar mi tema que comencé anoche como parte de cerrar este tiempo. Como lo dije anoche, generaciones son una pasión muy grande en mi corazón. Es una carga que Dios puso hace unos años atrás y poder entender que estamos tan ignorantes muchas veces, aún como padres, como madres, de realmente esta enorme responsabilidad, y como pastores, de poder formar una generación que realmente avance y que cumpla su propósito. Voy a hablar sobre puentes generacionales. Puentes generacionales. Y voy a usar la vida de dos mujeres, de dos generaciones, como anoche usé la vida de Elizabeth y de María. Ahora voy a estar usando otras dos mujeres maravillosas. Y quiero que tenga su Biblia abierta en el libro de Ruth, porque mis dos mujeres van a ser Noemí y van a ser Ruth. Cuando tú piensas en lo generacional de hombres, tú encuentras muchos ejemplos. Tú encuentras un Elías, un Eliseo, tú encuentras un Pablo, un Timoteo, tú encuentras muchos que marcaron destino realmente en las generaciones. David fue un hombre de tanta influencia y tan hermoso que si ustedes miran, cuando llegas a Segunda de Crónicas, que describe muy detalladamente la vida de los reyes del reino del sur más que del norte. Usted sabe que el norte casi no hubo ni uno bueno, pero en el reino del sur hubo muchos, algunos que hicieron lo bueno delante de Dios, y todos ellos tenían como referente a David. Casi la mayoría de ellos venían de padres perversos, horribles, y ellos cambiaron su genética por una genética diferente. Por eso tú escuchas, por ejemplo, a un Josías, ¿no? A un Ezequías, que ellos hablan de su padre David, porque sus padres fueron malísimos. Entonces, yo quiero que ustedes como pastoras, como mamás, como abuelas, déjenme decirle, como tías, porque una tía puede ser una tremenda influencia, y puede construir un puente generacional maravilloso. Tomen esta palabra, la de anoche, y tomen esta palabra. Y tengo carga de dejar esto y lo vamos a hacer. Entonces, estamos nosotros viviendo tiempos donde necesitamos abrir mucho nuestros ojos para marcar nuestras generaciones. Número uno, con el conocimiento de Dios, como hemos estado hablando, con una relación con Dios, como acabamos de escuchar, con una fe inquebrantable, porque lo que viene cada día va a ser peor y necesitamos que nuestros jóvenes lleguen o a los colegios, a las escuelas o a las universidades, y nadie
los haga desistir de sus raíces. Ahora, ¿cuándo ellos podrán responder? Cuando Dios ha sido una experiencia real en sus vidas. La Biblia siempre está marcando generaciones. Te habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Y luego todo lo que viene, pero siempre habla de 3 generaciones: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Necesitamos una fe inquebrantable y que estos jóvenes, estas generaciones, estén tan marcados con principios y valores. Nuestro nieto mayor, Jonathan, cuando terminó sus estudios de bachillerato, su pasión era y sigue siendo el cine. Y oramos donde Dios abría la puerta para que él estudiara. Y Dios abrió la puerta en Full Sail, es una universidad en Orlando, que ellos, lo que aquí toma 5 años de estudio de cinematografía, allá lo pueden hacer en 2 años, 6 meses. Tuvo que haber una entrevista donde estaba no solamente él, sino estaba toda la familia reunida. Ahí estábamos los papás, los abuelos, y la tía Sue también estaba allí. Esa fue la entrevista. Y realmente la pregunta que le hicieron marcó destino: ¿por qué tú quieres estudiar cine? Y él dijo: porque Hollywood ha acabado con la familia y con los valores y con los principios. Yo quiero estudiar cine porque quiero convertirme en un productor de cines donde realmente lleguemos con un mensaje a la familia que levante los valores y los principios que se han perdido. Eso le garantizó una parte de una beca. Ahora, llegar a estudiar cine allá en Orlando no era fácil, porque a esa carrera va a entrar toda clase de personas, pero se mantuvo radical. La pregunta que le hice un día: ¿y cómo te pudiste mantener? En la universidad era amigo de todos, pero salía de la universidad y yo solamente tenía un grupo de 3 que eran cristianos. Los demás compartíamos todo en la universidad, pero de fuera de la universidad mi vida era para Dios y para servirle a Dios y para conocer de Dios, y eso lo mantuvo así firme. Este libro de Ruth es un tesoro. El libro de Ruth no tiene sino 4 capítulos, pero tiene una riqueza incomparable generacional, extraordinaria, en cómo construir puentes generacionales, cómo tú lo puedes construir. Este libro describe con detalles lo que sucede cuando hay una buena influencia generacional. Y aquí el carácter cuenta muchísimo, porque hay jóvenes que admiran a su pastor, que admiran a sus líderes, pero que luego al andar con ellos sufren unas desilusiones, porque no todo lo que brilla es oro. Y usted sabe que el carácter va a explotar en cualquier momento. Carácter es lo que yo soy. Carácter es imagen. Por eso cuando Juan describe a Jesús, dice que él era la imagen del Dios invisible, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que escuchábamos ahora. Esta historia es tan preciosa. 2 generaciones, la generación de Noemí y la generación de Ruth. Anoche vimos la generación de Elizabeth y la generación de María. Ahora, quiero darles un ejemplo. En Israel, nunca los expertos en el campo jamás ponían 2 bueyes jóvenes a arar la tierra. Siempre la sabiduría de los hombres mayores era poner un buey mayor, no le voy a decir viejo,
un buey mayor con un buey joven. Ahora, le voy a dramatizar esto. Voy a pedirle a la buey Angélica. No, acá. En Israel nunca ponían dos de esta edad, no ponían las dos angélicas. ¿Por qué? Porque los bueyes terminaban desnucados, porque cada uno se iba por su camino. Ponían un buey mayor, porque el buey mayor sabía a dónde iba. El buey menor tenía la fuerza, pero el buey mayor tenía la dirección y a dónde, y la sabiduría a dónde ir. Entonces ponían la yunta y este buey joven tenía que ser dirigido por el buey mayor. Entonces el buey mayor iba con el joven y el buey joven quería irse y el buey mayor lo volvía a traer. Otra vez y lo volvía a traer. Y seguía insistiendo y el buey ¿Usted qué cree? Y entonces él iba aprendiendo, se lee otra vez, es para acá, es en línea recta. Hasta que este buey joven ya no jalaba, aprendía. Y entonces, cuando ese buey aprendía, lo soltaban solo. ¡Bravo! Muy bien, Ángela. Lo hiciste súper. El trabajo generacional. ¿Lo entendió? Ese es nuestro trabajo. Y aquí vamos a ver un buey mayor con un buey menor. El libro de Ruth, ¿cómo comienza esta historia? Comienza trágicamente. Usted sabe, capítulo 1, versículos 1 al versículo 5, describe una tragedia. Hubo un tiempo de hambre en Belén. Ese tiempo de hambre fue producido por el trato de Dios con esa ciudad. Como suele pasar y como está pasando, mucha gente está saliendo del país. En la época antes del presidente Uribe, mucha gente salió del país. Después nosotros tuvimos que ministrar mucha gente en España que no pudo regresar, o en Estados Unidos que no pudo regresar. Y cuando regresaron ya habían perdido lo que dejaron, o se quedaron y se destruyó lo que dejaron. Decisiones tienen que ser consultadas a Dios. Uno de los textos que usó Angélica es muy lindo en la traducción que ella dio, en la Biblia amplificada. En la Reina Valera dice: el que esté falto de sabiduría pídasela a Dios y Dios le dará abundantemente y sin reproche le será dada. Pero cuando vemos en la amplificada dice: y vas para pedir sabiduría, para tomar decisiones, y no tomes una decisión hasta que Dios no te haya determinado lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Entonces ellos tomaron, esa familia tomó una decisión sin consultar a Dios. Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab.
Ahora, si usted ha estudiado la Biblia, sabe que Moab, los moabitas, fueron un pueblo nacido del incesto de Lot con una de sus hijas. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio que eso estaba bajo maldición. Entonces, Elimelech, viendo la prosperidad económica que había en Moab, cogió a su esposa, cogió a sus hijos, triste porque Elimelech significa Dios es mi rey. Y si Dios es mi rey, yo no puedo hacer lo que quiero, yo tengo que consultarle a él. Pero no fue así. Entonces, todo lo que va fuera de la voluntad de Dios es exactamente cuando tú caminas en la voluntad de Dios. Puede estar lloviendo y tú vas con un paraguas bien fuerte, no te mojas. Pero cuando tú no vas en la voluntad de Dios, te has salido del paraguas y allí viene todo lo que va a traer tragedia en tu vida. Muere Elimelech, el esposo. Quedan los dos hijos se casan con dos mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Pero queremos ver aquí, en medio de esa tragedia, en medio de la soledad en que quedó Noemí, yo quiero que miremos la influencia de esta mujer que realmente marcó la vida de Ruth, la vida de una joven. El matrimonio de sus hijos no fue fácil para ella aceptarlo. Ella sabía que su antepasado Abraham hizo todo lo posible, tomó a su criado de confianza y le recomendó ir a la tierra de sus parientes para buscar la esposa de Isaac, el hijo de la promesa. Esto es muy importante. Ella recordaba eso porque todo el mundo lo sabía en el pueblo de Israel. Cuando Abraham le dice a su siervo en el capítulo 24 de Génesis, versos 3 y 4, jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. También conocía la escritura de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3 y 4. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo cuando entren a la tierra de Canaán, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ella conocía esto. Pero Noemí, ahora, ustedes como madres saben que hay momentos que no podemos hacer nosotros nada, porque ya son muchachos de 20, de 24 años, ellos toman sus decisiones y lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a Dios, porque por más que tú no puedes encerrarlos, no puede. Pero Noemí fue sabia, dijo, ya no puedo hacer nada, pero voy a trabajar en el corazón de estas dos jóvenes. Tomó la decisión de trabajar en la vida de Ruth con amor y también obviamente de Orfa, para que Ruth no llevara a su hijo a sus dioses, sino que Ruth fuera ganada para su pueblo y para el Dios de Israel. Y esta es nuestra meta con esta generación hermosa, ¿no? Entonces, yo quiero que miremos realmente algunos puntos importantes de todo este pasaje. Este libro es muy romántico, este libro es muy profético, este libro es de mucha esperanza y de aquí tú puedes sacar infinidad de mensajes, entre ellos este generacional, ¿no? Y vamos a ver el primer punto acerca de Ruth, una generación influenciada para cambios. Diga, Ruth, una generación
influenciada para cambios. ¿Quién la influenció? Noemí. Ahora, ¿qué es influencia? Usted y yo necesitamos entender esto. Si usted lo va a entender, es bien importante. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, nos hizo iguales en dignidad, pero diferentes. Y nos hizo diferentes para complementarnos. El don mayor que Dios le da al hombre es liderazgo. No que nosotros no seamos líderes, somos líderes, pero el don mayor del hombre es liderazgo. Y el don mayor de la mujer es influencia. No que el hombre no tenga influencia, pero el don mayor de la mujer es influencia. ¿Y qué es influencia? Es el poder y la autoridad que Dios nos da para producir cambios. Esos cambios pueden ser buenos o esos cambios pueden ser malos. Todo depende de cómo tú enfoques ese don en tu vida. En el caso de Noemí, y yo espero que en el de cada uno de nosotros, podamos ejercer la buena influencia. Esa influencia que producirá cambios, que traerá vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya muere Elimelech y luego mueren los 2 hijos, quedan 3 viudas. Ya Noemí, ¿qué hacía en Moab? Ya no hacía nada. Tenía que regresarse para Belén. Y de hecho llegaron las noticias que Dios había comenzado a bendecir a Belén. Y ella regresa. Pero Noemí tiene que regresar a Belén sin esposo, sin hijos y sin nada. Y con una agravante mayor, que su marido murió, sus hijos murieron y no hubo descendencia. O sea, al llegar no tendría ni la tierra. ¿Está conmigo? Entonces Noemí toma la decisión de salir. Aquí dice en el verso 6, entonces se levantó Noemí con sus 2 nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a Judá. Pero Noemí las detiene y Noemí les dijo, no tienen que hacer esto, están jóvenes, ustedes pueden quedarse aquí y pueden volverse a casar. Yo ya no tengo hijos para darle, ya soy anciana, ya no tengo marido, ya no puedo darles hijos. Así es que quédense. Les insistió que se quedaran, pero una de ellas sí se queda, que es Orfa, pero hay otra que toma una decisión radical. Ahora, ¿por qué toma esta decisión radical? Y la toma con una declaración hermosa, porque el tiempo que Ruth permaneció con su esposo, aprendió a conocer a Noemí. Y Noemí fue una influencia tan impactante en la vida de Noemí, de Ruth, que Ruth no la quiso dejar. Orfa se quedó, pero Ruth dijo, no puedo. El versículo, después de que ella le ruega y todo, el versículo 16 dice, respondió Ruth y le dijo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Wow. Allí estaba haciendo la declaración más tremenda. Tu Dios estaba cortando, escúcheme, con los dioses de Moab. Estaba diciendo, dejo todo en Moab, dejo mi familia, dejo mi madre, dejo mi padre, dejo el bienestar económico y te quiero seguir a ti, Noemí. No tengo nada que ofrecerte, no me importa.
quiero ser de tu pueblo y quiero que tu Dios, el Dios que yo he visto en ti, sea mi Dios. Esto es lo que debe retar a la vida de tantas jóvenes, es decir, aún jóvenes inconversas, ¿no? ¿Qué es lo que Clarita me estaba hablando, que encontró una niña en el desayuno y que tenía que esperar unas horas aquí por algo, y Clarita la invitó y le dijo al final: fue la mejor invitación que me has hecho. Se fue con Cristo, se fue bendecida, ¿cierto? ¿Ah? Imagínense. Imagina, doble ganancia, mi amada, te ganaste el premio doble. Dejo mis padres, dejo mi madre, dejo los dioses de Moab. Sé que esos dioses no son verdaderos y ahora yo determino ir contigo. No me pidas que te deje, porque no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Wow, Dios mío, eso es lo mejor. Entonces, aquí tenemos una Ruth, una generación influenciada para cambios, para un cambio. Lo que trabajamos en esta generación son cambios de mentalidad, cambios de conducta, cambio de carácter, transformación de carácter, cambio de ir para acá para ir en la línea recta. Una decisión maravillosa. Número 2, Ruth fue una generación que conocía el valor de la honra. Esa muchachita conocía el valor de la honra. Anótelo allí. Yo anoche con María y con Elizabeth tomé algo de lo que es la honra. Permítame definírsela. ¿Qué es honra? Honra viene de la palabra kabod. Cuando hablamos del kabod de Dios, estamos hablando del peso, de la gloria de Dios. Y se refiere al peso de importancia y de autoridad que tiene la persona a la cual tú vas a honrar. Yo no voy a honrar a cualquier persona. Yo voy a honrar a alguien que merezca honra. Es la palabra que aparece en Éxodo 20. Honra a tu padre y honra a tu madre. Equivale a respetar, equivale a amar, equivale a cuidar, equivale a obedecer. El amor y la honra de Ruth fue por Noemí, que deje su mamá para irse con su suegra. Tuvo que haber sido el impacto generacional muy profundo. Una cosa es decir que sentimos amor fiel por alguien, y otra cosa es decir que es un amor leal. Hay una diferencia entre fidelidad y lealtad. Una persona puede ser fiel, pero no leal. Puede llegar temprano a la iglesia o a su trabajo, hacer todo lo que le pongan a hacer, aún horas extras, ser la última persona que cierra la empresa o lo que sea, pero por detrás de sus jefes o detrás de sus pastores o detrás de sus líderes habla pestes. Eso no es lealtad. Pero Ruth, ella realmente, su amor y su honra por Noemí fueron muy grandes. Cuando ellas llegan a Belén, de hecho el pueblo no la reconocía. Al final del capítulo 1 llega Noemí con Ruth, la moabita, y entonces el pueblo dice: ¿será Noemí o no? La amargura de Noemí, el dolor de Noemí había realmente desfigurado su rostro. Pero ellos llegan, no tenían nada, no tenían tierra, no tenían plata. Noemí no tenía nada. ¿Qué hace la honra? Ruth va y le dice: quédate aquí porque yo voy a trabajar para ganar dinero para ti y para mí. Trabajó recogiendo el trigo. Ahora, en Moab sus papás eran acomodados. Pero se fue, dice el capítulo 2, el versículo 4 en adelante.
Voy a leer desde el 3. Fue pues y llegó y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. He aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, mire lo que dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los secadores entre las gavillas. Ahora, cuando se recogía la cosecha, los segadores recogían la cosecha y lo que se les caía mientras recogía, no lo podían recoger ellos, quedaba para los pobres. Y de hecho, ya lo último, una parte de la cosecha quedaba para la gente pobre. Y lo que pide Ruth, déjame recoger las espigas de los pobres. Ajá. Lo que cae, lo que queda, lo que no pueden recoger ellos, ¿no? Y entonces dice: me deje recoger y juntar tras los segadores entre la... Entró pues, mire el reporte del mayordomo. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Desde la mañana. Estamos hablando de la honra de Ruth a Noemí. Teniendo en Moab, vino a convertirse en pobre. Tenía diligencia para trabajar y proveyó el sustento para su suegra Noemí. Versículos 14 en adelante. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Tenía hambre, diga, tenía hambre. Luego se levantó para espigar, pues siguió espigando, siguió cogiendo. Y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre la... Ya el Booz le puso el ojo, ya. Y no la avergoncéis, ay, qué lindo. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. ¿Está conmigo? Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Eso era bastante. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, de la comida ya le llevaba preparada. Diga, la generación que honra será recompensada. Porque la honra es recompensada. Mire lo que le dijo Booz cuando llegó al campo y la vio y preguntó: ¿quién es esta joven? Le dijeron: ha sido diligente, es la nuera de Noemí. Y mire lo que le dijo Booz a ella cuando se le acercó. Estamos hablando de recompensa por honra. Hijos que honran a su padre y a su madre van a ser recompensados porque hay promesa de bendición. De hecho, en Éxodo es el primer mandamiento con promesa. Jóvenes que están aquí necesitan respetar a su mamá, a su papá. Jóvenes casadas que están aquí necesitan amar y respetar a tu suegra. Sí, yo también quise mucho la mía. Pero ella es tú eres la suegra. ¿La suegra está afuera?
¿Y por qué no viene y oye esto? Imagínate, es para ella. Entonces, trae recompensa. Yo odio la palabra nuera. No era, esa no era. Me gusta en inglés, hija por ley, pero me gusta más en alemán, hija por amor. Hija por amor. Qué lindo, ¿cierto? Ahora, miren lo que le dice Booz desde un principio. Capítulo 2, versículo 12, cuando le dicen lo que ella ha hecho por Noemí, ¿está conmigo? No pierda esto, no me hable. Cuando vuelvan acá yo ya voy por otro punto del mensaje. Versículo 12, le dice Booz a Noemí, a Ruth: Jehová recompense tu obra y tu remuneración, Ruth, sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Wow! Aquí tenemos, número 1, una generación influenciada para cambios, y número 2, una generación que conocía el valor de la honra. Y esto es tan hermoso cuando uno está formando gente. Hay jóvenes de jóvenes. Hay gente que conoce bien esto. Hay gente que está pendiente, ¿no? Está pendiente. Yo lo miro entre las que Dios nos ha dado. Ellas están pendientes. Yo cojo mi cartera, paz, yo te la llevo. Llegamos a una silla para... Esa tarde llegué yo y estaban todas sentadas. Y una de ellas se levantó y dijo: pastora, espérate, yo te jalo una sillita. Eso es honra. Eso es respeto. Y eso tiene que cambiar entre las jóvenes. Tiene que cambiar. Porque la honra siempre va a traer recompensa. Y te voy a decir, y de la buena. Entonces, Ruth conocía el valor de la recompensa. Número 3, Ruth fue una generación que mantuvo, escríbalo estas dos palabras en letras bien grandes. Ruth fue una generación que mantuvo relación y comunicación. Aquí entonces entramos a ver en este puente generacional algo muy lindo, lo que llamamos mentoreo. El buey mayor está mentoreando al buey menor. Hermosísimo, ¿no? En el mentoreo es muy importante la relación y la comunicación. Tiene que haber una relación y tiene que haber una comunicación. Ruth compartió con Noemí todo lo que en ese día había experimentado. Ruth le habló de Booz acerca del dueño del campo, no le ocultó absolutamente nada. Cuando ella llega, le dice su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te reconoció. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Es el dueño del campo. Y Noemí dijo a tu nuera: wow, sea bendito el nombre del Señor. Ese es nuestro pariente cercano. Ese es pariente de mi marido. Él es el que nos puede redimir la tierra. Diga recompensa. Pero Ruth le compartió todo.
Había una relación sana, había una relación hermosa entre la mentora y la mentoreada. Maestra, discípula, madre, hija. Y cuando estamos trabajando en formar esta nueva generación, esto es supremamente importante. Y es por eso que el buey mayor tiene que ganar la confianza del buey menor. Es donde ese buey menor puede abrir su corazón, puede expresar todo, puede saber que recibirá una buena guianza, que no habrá ningún problema. ¿Por qué? Porque esa mujer que tiene su cariño, que tiene su amor, le podrá verdaderamente guiar a cumplir su propósito. Y aquí vemos esas características en el buey joven, que no es fácil, pero Ruth era de un carácter incomparable. Ahora miremos un poquito de Noemí. Noemí fue una generación que guió al cumplimiento del propósito de Ruth. Y Dios ha colocado tesoros invaluables en nuestras vidas para formarlos y para guiarlos al cumplimiento de su propósito en esta tierra. Tenemos muchas que las conocemos desde los 11 años, siguen con nosotros, viven en los Estados Unidos, viven en otras partes y seguimos conectadas. De hecho, nos llaman las águilas mayores y ellas se autonombraron las aguiluchas. Y cuando nos escribimos, ella, cualquier cosa, tu aguilucha que te ama. Y es ver cómo se fue formando esas vidas. Y mucho de la formación está que trabajamos en la intimidad con su Dios, en conocer a Dios, en enamorarse de Dios. Tenemos una discípula que ya vive en los Estados Unidos, Ana Sofía. La conocimos de 10 años en Guatemala. Siempre sus papás viven en una gran zona de Guatemala y su papá es ingeniero y todo, y en su casa, que es una mansión, él construyó un apartamento para recibir a los siervos de Dios. Así es que nosotros, si ellos sabían que íbamos con cualquier misión, cuadrangular, asamblea, eso sí, ellos se comunicaban con los pastores para que les dieran el privilegio de recibirnos y de otros eventos que ellos participaban en la organización. Así, Ana Sofía se pegó a nuestros corazones y nuestro corazón a Ana Sofía. Hemos viajado con ella a Francia, a España, a diferentes lugares, y una cosa hermosa fue la pasión de ella por Dios. Ella absorbía todo, ella no perdía puntada. Yo creo que si nosotros volteábamos así, ella ponía, voltearon a la derecha. Y estoy hablando, no era idolatría, extiéndame, adoraba a su Dios. Tenía 2 hermanas casadas, se casaron muy jóvenes. Ana Sofía, su pasión era ser misionera, era poder servirle a Dios en las naciones, y su pasión mayor era Dios, una vida con Dios, una intimidad con Dios. Él era su pasión y su amado. Entonces sus papás estaban preocupados porque a ella no le importaba el mundo. Era la iglesia, era Dios, era su casa, no más. Entonces, cada vez que íbamos, sus papás nos decían que estamos preocupados porque no quiere salir a ninguna parte. Y sus hermanas ya se casaron y ella ya tiene 21 años. Y yo le decía, no, tranquilo, el Señor le va a dar un esposo. Y además es que ella, su pasión es amar a Dios. Y ella decía, si yo no me caso, a mí no me interesa. Lo que me interesa es, y te voy a decir, hermosísima. Y un día la confrontaron sus papás. Y cuando venía a pasar vacaciones con nosotros acá a Colombia, sus papás me mandaban un mensaje: preséntales un Gustitis, por favor. Y ella los confrontó. Dijo, mira papá y mamá, lo más importante en mi vida es Dios y poder servirle a Dios. Yo sé que me voy a casar, papá,
pero a mí Dios me tiene que traer mi novio a la puerta de mi casa. No, pues eso fue terrible para ellos. ¿Cómo así? Fanática, extremista. ¿Ah? El arcángel, le decían el arcángel, porque no vivía en esta tierra, vivía conectada con el cielo, sus hermanas, el arcángel le decían, ¿no? Pero nosotros conocíamos la pasión por Dios que ella tenía. Se vino a pasar unas vacaciones con nosotros acá, estuvimos ministrando en Boyacá y un chico se enamoró de ella, pero perdidamente, y eso le escribía. Entonces sus papás estaban contentos. Averíguate quién. Y dije, no, yo no voy a averiguar quién es ni quién no es, porque ella no está interesada, ella simplemente mantiene una correspondencia y todo. En ese tiempo ella estaba ya terminando abogacía, estudió porque sus papás querían que estudiara una carrera, pero ella ya debería estar en África desde los 21 años. Una tarde llama a Mario Babarsi, que es el director de Corazones en Acción a nivel internacional, y ellos tienen en Petén, es un lugar, una selva hermosísima, ellos tienen un campamento para preparar a los que trabajan con los niños. Entonces Mario llama desde los Estados Unidos a Sophie, la mamá, para pedirle que por favor, si esa noche podía hospedar a un americano, que un joven cristiano que iba a enseñar en el campamento en Petén, y que entonces él viajaría al otro día para Petén. Y dice Sophie, bueno, es que el vuelo de Ana Sofía también está para mañana, porque Ana Sofía también iba a enseñar en Petén. Entonces lo mandaron a recoger al aeropuerto. Esa noche llegó Gart a la casa de Ana Sofía, a la puerta de la casa, a la puerta de la casa, a la puerta de la casa. Y ese hombre se enamoró de esa niña. Ministraron en Petén y allí Dios comenzó una relación que solo duró 8 meses y se casaron en Guatemala. Oficiamos su matrimonio, fue hermosísimo, tienen 3 hijos maravillosos, están esperando que crezcan un poquito más para irse de misiones. Pero Dios se lo mandó a la puerta de su casa, porque la prioridad en el corazón de Ana Sofía era Dios y nada más que Dios. Y lo demás, decía ella, viene por añadidura. Yo me voy a casar, pero me lo tiene que traer, porque tú no sales, Ana Sofía. Ve a un cine, ve con... No, mamá, yo no estoy interesada en eso. Ana Sofía ha sido una discípula para mostrar. Predica hermosísimo, ¿no? Entonces, Noemí es esa generación que guía al cumplimiento de su propósito. Y Dios ha colocado alrededor nuestro tesoros invaluables para formarlos, para guiarlos en ese cumplimiento de lo que Dios les dio para hacer en esta tierra. Por eso, ¿quién es un mentor? Cuando hablamos de un mentor, ¿quién es? Es una persona que conoce los dones, los talentos y el llamado de una vida y la lleva, la guía, primero a una transformación de su carácter y luego al alcance del cumplimiento de ese propósito. Y es un trabajo muy hermoso. Un mentor tiene conocimiento, debe tener conocimiento, es muy, pero muy importante. No es ignorante, conoce la palabra, debe tener conocimiento de la Escritura, debe tener conocimiento teológico, porque recuerde que estamos formando gente joven que tenga peso, ¿no? El capítulo 3, versículo 1 y 2, después le dijo su suegra a Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas
has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva. Noemí ya había captado en su espíritu el interés de Booz por Ruth. Noemí lo había captado. Noemí sabía que Booz era parte de la familia de Elimelec, que Booz era el pariente redentor, el que podía redimir la heredad de Elimelec. Y un mentor tiene conocimiento, pero un mentor da una guía clara y precisa, siempre. Es parte de la sabiduría del mentor. No, esto no es así, es mejor acá. Y cuando el mentoreado respeta y honra, las palabras del mentor van a tener peso, mucho peso. El problema es cuando hay gente que quieres que tú la mentorees. Yo no te pierdo tiempo con gente que tú le dices blanco y ellas van a hacerlo negro. Yo no te pierdo tiempo porque hay mucho trabajo por hacer. Yo no te pierdo tiempo con una consejería cuando me están pidiendo, por favor, es que esto, no, consejerías que nada que ver. Yo te gasto la consejería más larga que yo he tenido sin yo hablar nada, solo escuchando. Algunas intervenciones como, ¿y por qué esto? No más. ¿Sabes cuánto duró? 7 horas. 7 horas. No fue aburrido, fue enriquecedor, porque a medida que tú escuchas vas a saber cómo trabajar. Un psicólogo te da 40 minutos, 50 minutos. La hora. 150,000 la hora. Pero un mentor va a escuchar cuando lo que esa persona realmente necesita tiene peso, ¿cierto? Un mentor da una guía precisa. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Noemí? Versículo 3 en adelante, mire las instrucciones. Te lavarás pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies. Te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y lo bonito es que el mentoreado es obediente. Versículo 5, y ella respondió, ¿qué respondió? Haré todo lo que tú me mandes. En este trabajo hay satisfacciones y hay desilusiones. Porque tú estás viendo vidas realmente con un potencial muy grande, pero con un carácter terrible. Pero ese carácter no lo dejan formar. Son arrogantes, hacen lo que les da la soberana gana. Ovejitas que te las lleva o te las mando, Señor. Porque el objetivo de un mentor es realmente dejar una marca en sus discípulos. Es poner su ADN. Ahora, no un duplicado, por favor, no una fotocopia, pero es el ADN. Yo mencioné, creo que fue ayer, que dije, nuestra iglesia, nuestro pastor, nunca fue una iglesia de eventos. Sí teníamos en el año unos 6 eventos muy buenos. Y la gente que se traía era de peso, donde tú podías seguir. Pero si no habían eventos, escucharle a él.
Cuando Dios comenzó a levantar mi vida para el ministerio, cuando Dios comienza a levantar una vida, uno tiene modelos que le retan, ¿sí o no? Y yo quiero, así me gustaría, no una copia, porque tú eres tú y yo soy yo. Pero cuando yo comencé a sentir y tan claro lo que Dios me estaba hablando, yo no tuve mentores. Y mi reto no fue una mujer, porque no había mujeres que predicaran. Enseñaban, sí, pero predicar, ser un maestro predicador, que es diferente a ser maestro. Tú puedes ser maestro, pero hay una diferencia entre ser maestro predicador. Mi pastor era maestro predicador. Así es que mi referente ministerial en esa área fue él. Él no fue mi profesor de homilética en el seminario bíblico, pero fue mi profesor de homilética en cada mensaje. Yo reviso los cuadernos ahora y pues con Miriam, mi pastora, nuestra pastora, somos una trilogía allí. Somos sus mejores amigas y ella es para nosotros. Cada mes salimos a comer, el jueves estaremos almorzando. Y yo le decía el otro día, Miriam, yo estaba revisando todos mis cuadernos, porque la persona que tiene hambre escribe, toma nota de todo. Y yo ponía, aquí hizo punto, y aquí pasó a esto, y aquí contó una ilustración de esto, y ahora volvió a retomar el tema. Todo lo captaba, todo. Entonces, yo puedo decir con todo amor y con toda gratitud, llevo el ADN de mi iglesia. Llevo el ADN de Filadelfia. Tú me preguntas, ¿cuál es el ADN de Filadelfia? Número 1, la sana doctrina. Número 2, la palabra de Dios en cada mensaje. Número 3, una visión al cuerpo y a la unidad. Somos una iglesia al cuerpo. De hecho, nuestro trabajo es con el cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo en la nación o fuera de la nación es con el cuerpo de Cristo. Yo trabajo con asambleas, con cuadrangular. Un día nos dijo Colin a nosotros, no, usted ya tiene la cara cuadrada de trabajar con la cuadrangular. En ese tiempo fue cuadrangular, abrió mucho las puertas a este ministerio, realmente. Fue una bendición muy grande. De los primeros en creer en lo que Dios nos había entregado. Así es que nuestra iglesia tiene una visión al cuerpo de Cristo. No somos acá nosotros y solo acá. No, trabajamos con asambleas, trabajamos con bautistas, presbiterianas, con panamericana, o sea, con todo. Yo hice cuentas, casi el 80% de las denominaciones del país. Y afuera del país trabajo con todas las denominaciones. Entonces, ese es nuestro ADN. Es una visión al cuerpo, una visión de unidad. Otro ADN son misiones. Otro ADN es la obra social. Y dentro de la obra social, la educación. Nosotros tenemos en la iglesia que pastoreamos, la fundación trabaja con aportar para la educación de hijos de pastores que no tienen cómo hacer una carrera. O de gente que no tiene cómo, jóvenes que no pueden estudiar. La fundación aporta para su carrera. Ya han salido 4 profesionales, pero eso sí, ellos tienen que cuando salgan y trabajen, aportar a la fundación para que otros puedan ser beneficiados. Entonces, un mentor marca su ADN en sus discípulos. Me gusta Pablo, cómo me gusta cuando él está en la cárcel y en Filipenses, en el capítulo 2, mire lo que él dice de este ADN, hablando de Timoteo, versículo 19, él está escribiendo y dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él,
que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Está? Ahí tiene el ADN bien puesto. Que ese ADN viene a ser una impronta. Me gusta el término impronta, porque la impronta es el rasgo peculiar y distintivo que una persona deja en sus obras y que la distingue de otras. Y es tan lindo cuando gente dice: tú eres discípula de Ignacio Suárez, tú eres discípula de Susan Com, tú eres discípula de... ¿Por qué? Porque lleva el ADN. Y terminamos con el mensaje. Ruth, número 5, fue una generación de obediencia y una generación que rindió cuentas. Aprenda a rendir cuentas. Se empieza con cosas muy sencillas. Cuando tú le das a una persona, tú miras el carácter. Cuando tú le dices: ¿será que me puedes hacer el favor de comprarme una pasta dental, un cepillo de dientes si vas para la droguería? Claro, con mucho gusto. Lo mira uno con sus empleadas. Y cuando esa empleada llega: aquí está la pasta dental, aquí está el cepillo de dientes, aquí está el recibo y aquí están las cuentas. Eso se llama rendición de cuentas. Es parte de una buena administración. Y rendición de cuentas en la formación de esta generación es supremamente importante. Y esto fue lo que ella hizo. Ruth no solamente obedeció, Ruth rindió cuentas absolutamente de todo. Verso 16 del capítulo 3. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me las dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que haya concluido el asunto. ¿Cuál era el problema? No, Booz no era el primero que podía redimir, había otro que podía redimir. Él era el segundo, o sea, había uno antes. Entonces, ¿qué hizo Booz? Porque llamaba a Ruth. Se paró en la puerta con los ancianos de la ciudad. No dice el nombre, dice: y el fulano venía de camino. Y el Booz lo llamó: hey, fulano, ven acá, delante de los ancianos. Tú sabes que Noemí volvió y que las tierras del Elimelec necesitan ser redimidas. Y tú eres el primero que puede redimir. Segundo soy yo. Así es que si vas a redimir, mira lo que hizo sabiamente. Te tienes que casar con la moabita. Sí, así le dijo. Porque para poderlo redimir tenía que casarse. Y dice: te tienes que casar con la moabita. No le dijo con Ruth, no le dijo con la joven hermosa, le dijo con la moabita. Y él dijo: líbreme Dios de contaminar mi linaje. Entonces, yo soy el segundo, hazlo tú, que quede delante de los ancianos, quítate el zapato y ya. Y el final de la historia es tan hermoso. Fue un final feliz. Booz pudo redimir la heredad de Elimelec. Booz se casó con Ruth. Ellos tuvieron un hijo que se llamó Obed, que llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Ruth fue amada y aceptada en Israel. Ruth cumplió su propósito. Una moabita que formó parte de la generación del Mesías. Ella está incluida en la generación de Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6.
Llegó como recogedora, escuche bien esto, llegó como recogedora de espigas al campo y terminó siendo la dueña del campo. Noemí fue bendecida y recompensada. Ruth fue su hija y fue de más valor que 7 hijos. Ruth le dio descendencia, que fue Obed. Él fue una vasija de restauración para Noemí. Obed, su nieto, sustentó la vejez de Noemí. Y aquí vemos el puente generacional. ¿Te das cuenta? Esta es una historia fantástica cuando hablamos de generaciones. Estamos llamadas, nosotras las mayores, a formar esta generación de jóvenes incomparables, maravillosas. Y esta tarde yo quiero cerrar con esto. Yo quiero pedir que la generación que no ha llegado a los 40 años venga aquí adelante. Voy a pedir a Susan, voy a pedir a las pastoras que están aquí que pasen en línea aquí conmigo, por favor. Quiero orar por la generación menor.